Bienvenida Iglesia Cita con la Vida a nuestro servicio online. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros y que podamos mantener esta cita desde casa. No te olvides que puedes compartir este video en tus redes sociales y con tus contactos para llegar a más personas con este mensaje de fe y de esperanza. También queremos contarte que puedes dejarnos tus pedidos de oración en nuestros comentarios. Estaremos atentos a lo que escribes. Queremos contarte que también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y así te avisará cada vez que tenemos servicio online. Antes de pasar a la palabra, no te olvides, prepara tu Biblia, tu cuaderno y un lapicero para que anotes todo eso que Dios nos está hablando. Ahora acompáñame a hacer una oración. Gracias Dios por este tiempo, gracias Dios porque podemos estar conectados en familia, Señor, desde cada casa, desde cada hogar, Señor, a través de estos videos, Señor, y saber que tú nos estás hablando, Dios, y tienes una palabra especial para el día de hoy. Dios, oramos por la vida de nuestro pastor que está encargado de la palabra, Señor. Dios, que no haya ningún impedimento para que podamos escuchar lo que tú tienes preparado para nuestros corazones. Bendecimos su vida y oramos por cada hermano que se encuentra sintonizándonos, Señor. Sé tú sorprendiéndolo en este tiempo, Dios. Y disponemos nuestro corazón. Sabemos que nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenas noches. El Señor les bendiga. Qué gusto poder volver a reunirnos para poder compartir la palabra de Dios en mi caso y en el caso de ustedes para poder oír la palabra de Dios. Dios a través de mi persona y obviamente a través de su bendita palabra. Queremos mandarle saludos a todos los que nos están sintonizando vía las redes sociales, en este caso sería el Facebook y el YouTube. Le mandamos un beso y un abrazo virtual de parte de mi esposa, mi familia y de parte de toda la iglesia Cita con la Vida aquí en el Perú. Chimbote, para ser más exacto. Vamos a ir a la palabra de Dios esta tarde, esta noche. Y quiero invitarle, ¿verdad?, para que vaya a Mateo capítulo 10 en el verso 16. Jesucristo, desde el verso 5, que comienza, dicho sea de paso, diciendo a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. En el verso 5 Jesucristo comienza a dar indicaciones, y si usted tiene la Reina Valera, lo más probable es de que diga misión de los 12. Claro, porque Jesucristo estaba dándoles las indicaciones para que ellos las tengan, obviamente, a la hora de cumplir la gran comisión o la misión que Dios le estaba encargando. Pero en el verso 16 Jesucristo dice algo tremendo, algo poderoso, de donde vamos a sacar algunas enseñanzas buenas. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. En otras versiones dice: sed pues astutos como las serpientes, y sencillos, dice en esta versión, como palomas, pero en otra versión dice mansos como palomas. Quisiera que me acompañaran por favor ahora al libro de Jueces. Vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 13, verso 1 en adelante hasta el verso 5. Dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Versículo 2: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Verso 3: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tu sierva he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, le da las instrucciones: no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño, refiriéndose a Sansón, será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él, Sansón, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dicho sea de paso, la palabra Sansón o el nombre Sansón significa pequeño sol. Y ahí nos damos cuenta cómo Dios, en su sabiduría y en su omnisciencia, pues le había puesto un nombre que bien hacía, o que tendría que haber hecho mérito a su actuación de Sansón, porque Dios lo había escogido para que él brille en medio de un tiempo, en medio de
de un contexto en donde había muchas tinieblas. Hacía falta, obviamente, que haya un hombre, ¿verdad?, que porte la luz de Dios en este caso. Amén. Quiero hablarles esta noche acerca de un tema que le puse por título: astutos como la serpiente y mansos como la paloma. ¿Qué le parece si me ayuda a predicar este tema y le dice a la persona, 2, 3 personas, sobre todo 2, de repente los que están a su costado derecho e izquierdo, que le puedas decir, me parece que te están hablando? Díganle, necesitas ser astuto como la serpiente y manso como la paloma. Amén. Muy bien. Jesús hace 2000 años advirtió, como leímos hace un rato, a sus discípulos acerca del escenario en el cual ellos iban a llevar a cabo adelante la gran comisión. Ahora, lo que nos dimos cuenta, espero que se haya dado cuenta cuando leíamos Mateo, ¿verdad? Jesús no les dijo en ningún momento a los discípulos que ellos predicarían, ¿verdad?, su evangelio, el reino de Dios, en medio de un contexto donde iban a tener bombos y platillos, donde la gente los iba a querer, donde la gente los iba a amar, donde todos iban a querer seguirlos, donde por causa del mensaje, ¿verdad?, ellos iban a ser muy populares. No, nunca les dijo eso. Porque dicho sea de paso, eso justamente es todo lo contrario, todo lo opuesto a lo que se genera en muchas personas cuando escuchan el evangelio del reino. Ahora, Jesús les dijo a sus discípulos más bien que los enviaba como a ovejas en medio de lobos y que tenían que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Ahora, lo tremendo de esto, aunque suene macabro, ¿verdad?, uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser posible que un buen pastor le envíe a sus ovejas a sus discípulos como ovejas en medio, ¿verdad?, de lobos? O sea, los está enviando a la muerte. Bueno, aunque suene macabro, no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque las ovejas nunca estarían a merced de los lobos, pues ellas nunca van solas, sino con el respaldo total del buen pastor que las estaba enviando. Así que quiero animarle en el nombre de Jesucristo que toda vez que usted vaya a cumplir con la asignación, con el llamado que Dios le ha dado a cada uno de ustedes y corporativamente también, nosotros sepamos y entendamos y recordemos estas palabras acerca de usted nunca irá solo a hacer la misión que Dios le ha encargado aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque siempre contaremos con el total respaldo del buen pastor que nos envía como ovejas. En medio de lobos, es verdad, en medio de dificultades, de amenazas, de un contexto muchas veces demasiado hostil, pero si Dios está con nosotros, hermanos queridos, ¿quién contra nosotros?, ¿no? Ahora, entonces la presencia misma de Dios va con usted, va conmigo, ¿no? Va con nosotros, y eso es digno de alabanza. Gracias, Señor. Ahora, los lobos, de hecho, antes de tocarlo a usted, antes de tocarme a mí, ¿verdad?, tienen que pedirle permiso al pastor de nuestras vidas, al buen pastor. Porque el buen pastor ha sido enviado a su vida no solamente para salvarlo de la condenación eterna, sino también para salvarlo de los lobos, o del lobo, que en este caso sería Satanás, y de todo su ejército de las tinieblas. Entonces, mientras yo estaba hilvanando este pensamiento justamente de que los lobos, ¿no?, de hecho, antes de tocarle a usted, tienen que pedirle permiso al buen pastor o pasar por lo menos por la oficina del buen pastor, ¿no? El Espíritu Santo me hacía acordar la vida de dos hombres, para no ser muy reiterativos en este concepto que quiero plasmar en sus corazones. La vida de Job y la vida de Nabucodonosor. Un hombre de Dios, por un lado, y un hombre que no era cristiano, que no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Job, nosotros cuando leemos la historia de Job, nos damos cuenta que aunque Satanás quiso hacerle de todo, porque seamos honestos, cuando tú lees la Biblia y la historia de Job, te das cuenta, ¿verdad?, que literalmente en el corazón de Job estaba la intención de Satanás era hacerle de todo, pero tendría que conformarse con hacerle solo lo que Dios le permitió hacerle. Además, vemos cómo Dios en todo tiempo estuvo monitoreando, si me permite la expresión, las circunstancias, de modo que al final Job termine, ¿verdad?, doblemente bendecido, como bien lo relata en el capítulo 42 del libro de Job. Y por otro lado vemos a Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor, que él mandó que todo pueblo, nación, etcétera, se postrase ante la estatua que él había levantado, ¿verdad? Pero hubieron algunos jóvenes como usted, como yo, ¿verdad? Chicos hebreos que decidieron no postrarse ante la estatua que había levantado Nabucodonosor, porque ellos tenían un solo Dios.
Espero que en este tiempo usted pueda entender también este mensaje, porque el sistema, Satanás a través del sistema en el que vivimos va a tratar de levantar. De hecho, que ha levantado hace mucho tiempo diferentes estatuas, y no me refiero básicamente a las estatuas de yeso, me estoy refiriendo, ¿verdad?, a sistemas donde mucha gente, ¿verdad?, está postrada, muchos cristianos están postrados ante un sistema que es un sistema antidios, un sistema antivalores, anticristo. Pero hay mucha gente que no. Como leíamos días atrás, ¿no? Hay cristianos como el pueblo de Israel, prefieren comer carne siendo esclavos en Egipto que comer maná siendo libres en el desierto. Pero bueno, esa es una decisión también de cada uno, pero yo como pastor tengo que animarle en el nombre de Jesucristo a que siempre prefiera a Dios y hacer la voluntad de Dios. Vemos cómo Nabucodonosor entonces, al enterarse, porque le fueron a avisar que hubieron 3 muchachos que no quisieron postrarse ante esa estatua, él los mandó a llamar, les reconvino, les quería hacer entrar en razón prometiéndole cosas, pero estos chicos, y no solamente eso, sino que además le dijo, bueno, ustedes no quieren postrarse ante la estatua, ¿no? Entonces yo los voy a matar. Bueno, y ellos le dijeron algo, porque cuando el rey Nabucodonosor le dijo, yo los voy a matar, bueno, acá tengo en la pantalla 3:19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto, o sea, estaba con tanta bronca que su rostro, ¿verdad?, se le cambió contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En el verso 20, estoy leyendo Daniel 3:20 y en el 3:21, a ver, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, etc. y fueron echados dentro del horno de fuego. Ahora, de hecho, cuando si pudieran ubicarlo, de pronto, ¿cómo se llama? Cuando los judíos, cuando estos israelitas le responden al rey, nuestro Dios puede, ¿no? Nuestro Dios puede salvarnos, ¿no? Nuestro Dios puede salvarnos, pero si no nos salva, tampoco nos vamos a postrar a adorar la estatua que tú has levantado, ¿no? Y eso literalmente, ¿no? En el verso 17, Daniel 3:17 dice, ellos le respondieron así, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, verso 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos ahí a un verdadero hijo de Dios. A hombres jóvenes, ¿verdad?, que estaban convencidos de la fe que habían depositado en el verdadero y único Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios. No vamos a adorar. Sea verdad que nuestro Dios nos salve o que nuestro Dios a quien servimos no nos salve, queremos que sepas que no vamos a postrar nuestras rodillas delante de tu estatua, porque estas rodillas solamente se doblan delante del único Dios verdadero, de aquel que nos dio la vida, de aquel que hizo los cielos, la tierra, pero también de aquel que nos dio la vida, de aquel que también un día nos la pedirá. Y aquel, ¿verdad?, delante de aquel que un día nos pedirá cuentas a usted y a mí, ¿sí? Ahora, lo tremendo entonces es cómo fue posible, cómo fue esto posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que hayan hombres como Job, ¿verdad?, como estos 3 jovencitos que acabamos de leer? Bueno, Pablo lo pone en estos términos. Pablo lo pone en estos términos. En 1 Corintios 10:13, ¿no? 1 Corintios 10:13, yo lo voy buscando también aquí en mi Biblia. Dice así la Escritura. Ok. No os ha sobrevenido ninguna tentación, dicen algunas versiones, otras dicen ninguna prueba. Yo lo tengo como prueba, ¿sí? No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Este versículo siempre me ha impactado y me ha confrontado, dicho sea de paso, y supongo que a más de uno lo estará confrontando ya al escucharlo o al leerlo si tiene su Biblia a la mano. ¿Por qué? Porque categóricamente el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, nos enseña a la iglesia en este tiempo que nunca estaremos viviendo una prueba que no sea humana. Que no sea humana. Significa, ¿verdad?, que si usted la está viviendo por una prueba, usted piensa de repente que es el único. Bueno, déjeme darle esta noticia. Hay miles de personas cristianas y no cristianas que están pasando por la situación que usted y yo estamos pasando en este tiempo.
Pero aquí hay un detalle, dice la Biblia, pero fiel es Dios. Y uno podría decir, wow, pero yo pensé que la fidelidad de Dios consistía, ¿verdad?, en que Dios impida que yo pase por pruebas. No, mi hermano, se equivoca. Porque Dios, recuerde, Dios no es un padre bueno, Dios es un buen padre. Y un buen padre no quiere, ¿verdad?, tener hijos que siempre sean niños, sino hijos que crezcan pero que maduren. Que crezcan no solamente en tamaño, sino también en madurez, en entendimiento. Como crecía Jesucristo, que dice Lucas, que decía, ¿verdad?, que Jesucristo crecía en tamaño, en altura, ¿sí?, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y acá vemos, ¿verdad?, que la fidelidad de Dios consiste en que nunca permitirá, ¿verdad?, que usted sea probado o tentado, ¿sí?, en una situación de la que usted no pueda resistir. En ninguna cosa. Pastor, ¿y por qué caí entonces? Yo pensé que caí con la morena esa de la oficina o con la rubia no sé de cuándo. Yo pensé que caí porque era imposible no caer. No, caemos muchas veces o caemos, ¿verdad?, no porque no se pueda con la tentación o con la prueba, sino básicamente, ¿verdad?, porque nos engañamos muchas veces y llegamos a la conclusión, no, esto es demasiado para mí, no, esto es muy fuerte para mí. De hecho, que mucha gente que se ha quitado la vida, estoy convencido, se quitaron la vida porque ellos pensaron que ya no había más. No había más hacia adelante. Ellos no vieron una salida y se mataron, no por la situación que tenían, sino porque no vieron la salida. Esa salida que justamente y curiosamente Dios, el Padre, la pone delante de sus hijos para que justamente, ¿verdad?, puedan resistir, puedan soportar, sea una tentación, sea una prueba. Sino que hará también, por eso dice, juntamente con la tentación, la salida. O sea, a la par de toda tentación que usted o yo pasemos, hay una salida. Y a la par de toda prueba que usted y yo nos encontremos, hay una salida. Siempre hay una salida. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos soportar. Ahora, entonces, si usted está en una situación que siente, en donde usted siente o cree que no podrá soportar, déjeme decirle, se equivoca. Es más, ayúdeme a seguir predicando a los que están sintonizándonos. Dígale a alguna persona que está a su costado, dígale, si usted está en una situación en donde siente o cree que no va a poder salir o que es inevitable o siente que no podrá soportar, dígale, por favor, te equivocas. Pues lo que sentimos siempre nos engaña, ya que si estamos en ese escenario, si estamos viviendo una situación que creemos que no podemos con ella, es porque en realidad ese escenario es el apropiado para que salga a flote, a flor de piel, ¿verdad?, lo que usted verdaderamente es en Cristo Jesús. Yo entiendo que esa situación, esa circunstancia, la que sea que usted está viviendo ahora, yo estoy seguro que si usted no hubiera conocido a Dios, nunca lo hubiera podido vivir. Pero gracias Dios que Cristo en nosotros es el que hace la diferencia. El maravilloso Espíritu de Dios que mora ahora dentro de nosotros y que dentro de nosotros produce el carácter y la mente de Cristo. Es lo que hace la diferencia cuando estamos en cualquier situación de tentación o de pruebas, como cualquier persona en el mundo. Entonces, estoy seguro por eso que esta pandemia les ha demostrado a muchos que no son tan débiles como pensaban. Y estoy hablando de usted que es un hijo de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han pensado que son débiles, pero esta pandemia te ha demostrado, a ti que me estás escuchando, que me estás viendo, que no eres tan débil como pensabas. Y a muchos de ustedes que me están viendo también les ha demostrado esta pandemia que no eran tan fuertes ni tan sabios como pensaban. Lo importante es que podamos aprender nosotros de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y por qué hice esta introducción? Porque quiero que veamos a un hombre como Sansón, que leímos también, ¿verdad?, que nació con un propósito, como usted, como yo. Todos hemos nacido, todos hemos venido a este mundo por causa de un propósito. Y Sansón no fue obviamente la excepción. Y este hombre, vamos a ver a este hombre que nace con un propósito tremendo de ser un libertador, de ser el instrumento en las manos de Dios a través de quien Dios traería libertad, ¿verdad?, al pueblo de Israel de los filisteos que eran enemigos del pueblo de Israel. Pero por no haber sido astuto, por haberle faltado esa astucia
de la cual Jesucristo le habló a sus discípulos en el pasaje de Mateo que leímos al principio. Por haberle faltado esa astucia, cayó redondito, si me permite la expresión, ante la astucia del enemigo. Porque recordemos una cosa, mi hermano, Jesucristo dijo que Satanás es astuto, es el más astuto de todos los animales. Pero en el pasaje que leímos al principio de Mateo, Jesucristo le manda a los discípulos: sed pues astutos como la serpiente, y como la serpiente todavía. Y cuando yo hace años atrás que entendí este pasaje, o que Dios me hizo entender obviamente, fui al diccionario y en el diccionario encontré que esta palabra tiene dos acepciones, una mala y una buena. Y ahí entendí entonces, y en el diccionario obviamente del griego, del griego, en el Nuevo Testamento, también fui esta mañana a buscar y también es lo mismo. Habla acerca de dos acepciones. Es un término astucia que se utiliza para algo bueno y algo malo. Y ahí entendí entonces por qué Jesucristo mismo les habló de que sean astutos. Y de hecho no les estaba diciendo a los discípulos: sean astutos como el diablo. ¿Verdad? Sean astutos como el diablo, sino que estaba diciéndoles que sean astutos, pero de una manera diferente. Cuando hablamos de la astucia mala, se refiere a esa astucia que tiene Satanás, que tienen muchos hombres y muchas mujeres, dicho sea de paso, ¿verdad?, a través de la cual tienden trampas a personas para hacerles caer. Pero cuando hablamos de la astucia que Jesucristo le animó a sus discípulos a que tengan, se estaba refiriendo a esa astucia más bien que nos permite tener la habilidad en Dios de darnos cuenta a dónde hay una trampa delante de nosotros para evitarla. ¿Amén? Esto se pone bueno, creo. Entonces, los filisteos, nosotros vamos a ver que en el capítulo 13, desde del verso 1 en adelante, vemos cómo los filisteos, vamos a leerlo del verso 1, Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Escuche, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Verso 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer, a la mamá de Sansón, ¿verdad?, se le aparece el ángel, le dice: tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero vas a parir, vas a concebir, vas a traer un hijo al mundo. Qué noticia tan linda para una mujer que por años no ha podido darle hijos a su marido. Y ahí viene, ahora pues le da las instrucciones de qué cosa es lo que tiene que hacer ella como mujer, que es la que está embarazada. No tomas vino, no tomas sidra, no comas cosa inmunda. Y luego le da las instrucciones con respecto al niño que tiene en su vientre. Concebirás a un hijo, no pasarás navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento, y él, dice, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, los filisteos fueron los enemigos del pueblo de Dios, y cuando Israel volvió a hacer lo malo, dice los versículos primero, ante los ojos de Dios, fueron entregados en manos de sus enemigos. Cabe señalar entonces que los filisteos actuarían, escúcheme por favor, actuarían los filisteos según el anticipado conocimiento de Dios como instrumentos de disciplina de Dios para con su pueblo. ¿Me estoy dejando entender? Nosotros tenemos que tener claro esto, sobre todo cuando vemos historias como estas en el Antiguo Testamento. No es que los filisteos, ¿verdad?, hacían lo que querían, sino que Dios, nos muestra este pasaje, que Dios usa al enemigo como un instrumento de disciplina o de castigo para traer corrección a su pueblo que estaba volviendo a hacer lo malo delante de sus ojos. Por eso que a veces la gente dice: yo no sé por qué me va mal, yo no sé por qué Dios me está disciplinando, si no hago nada malo. Claro, de repente usted no hará nada malo a los ojos de los hombres, pero ¿qué de las cosas malas que hace a los ojos de Dios? Pastor, ¿cómo es eso? Claro, porque yo te veo solamente cuando nos vemos en la calle, ¿sí? Ni tu familia te ve cuando entras en tu habitación. La Biblia nos enseña que todos nosotros estamos bajo la supervisión de los ojos de Dios. Los ojos de Dios están sobre la tierra contemplando todo lo que hacen los hijos de los hombres, dice el libro de los Salmos.
Y por eso que siempre tenemos que cuidarnos, sobre todo de los ojos de Dios, y no de los ojos de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, del vecino, del pastor. Porque al fin y al cabo no son los hombres los que lo van a juzgar a usted o a mí. Es Dios el que nos va a juzgar un día, ¿verdad? Es Dios el que lo está viendo y el que nos está viendo. Entonces, volviendo al punto, entonces, los enemigos, o sea, el pueblo de los filisteos se convirtieron obviamente en instrumentos de disciplina que Dios utilizó para corregir a su pueblo de Israel para que se vuelvan a Él de todo su corazón. Por eso que Proverbios 16:7, este es un proverbio hermoso, muy poca gente lo lee, muy poca gente lo sabe, pero es un proverbio maravilloso. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. La gente dice, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel es una nación que cuando leemos el Antiguo Testamento lo vemos, pero siempre en peleas con pueblos, peleas entre ellos, peleas con Moisés? ¿Por qué? Y bueno, porque los caminos de ellos no eran agradables delante del Señor. Porque cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún dice la Biblia, a sus enemigos hace Dios, obviamente, que estén en paz con Él. Ahora, cuando Sansón creció, y comienzo a entrar en tema, voy a hilar finito. El que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios te va a hablar. Cuando Sansón creció, se hizo famoso a causa de su descomunal fuerza, obviamente, que Dios le otorgó, que Dios le dio. Pero esa fuerza, Sansón nunca entendió, entiendo yo ahora, por la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que Sansón nunca entendió que todo lo que Dios le dio, como la fuerza y todo eso, Dios no se lo había dado para que él presuma de su fuerza, para que él salga con las chicas, con su vivirí y para que luzca sus músculos, sino se lo había dado por causa de un propósito, como leíamos hace un momento, que él había nacido y Dios lo dotó de fuerza para que con esa fuerza él destruya a los enemigos del pueblo de Israel, que eran los filisteos. Pero él no lo entendió, ¿sí? Y es que este hombre, Sansón, probablemente como muchos hombres el día de hoy, ¿verdad?, dotado, ¿sí?, de dones, de habilidades extraordinarias, se quedan deslumbrados justamente por sus dones y habilidades otorgadas por Dios y no le dan mucha importancia al hacerse fuerte interiormente. Y no le dan importancia al hecho de trabajar en su interior. Trabajan tanto en su cuerpo y pasan por alto, ¿verdad?, cómo está su alma. Hoy mientras almorzábamos, mi hijo Joaquín, el segundo, justamente nos compartía algo tremendo. Y él nos decía que que él había entendido cuán importante es cuidar nuestra alma, nuestro interior, porque de allí, de adentro, depende todo lo que va a suceder afuera. Ahora, Sansón podría entonces, ¿verdad?, cuando leemos toda su historia, yo no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero lea por favor Jueces 14, Jueces 15, ¿no? Para que vea todas las cosas que hizo Sansón. O sea, Sansón le gustaba una mujer, le dijo a su papá y a su mamá, una mujer de Timnat, en el capítulo 14, si mal no recuerdo. Y Sansón le dijo, ¿verdad?, mamá, papá, esta mujer me gusta, pero hijo, era una mujer filistea. Le gustaba una filistea y su papá, su madre le dice, pero hijo, no hay mujeres en la casa de Israel como para que te fijes, ¿verdad?, en una mujer que no es del pueblo, de nuestro pueblo, que no tiene al Dios que tenemos nosotros. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, para ser más exacto, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, o sea, que no estaban en pacto con Dios. Y Sansón respondió a su padre, como muchos chicos o hombres de este tiempo, tómame esta mujer porque ella me agrada. ¿Cuántos se están identificando? Dígale al joven, no sé, a alguien que esté cerca, que usted sabe que es soltero, independientemente de su edad, dígale, me parece que este hombre te conoce. ¿Y cuántas personas, verdad, dicen, no, papá, mamá le dicen, no, esto no te conviene, no por esto, sí, pero a mí me gusta, ¿sí? Mas su padre, dice el verso 4, de 14:4 de Jueces, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque Dios buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Quiero que entiendan algo. Mucha gente cuando lee este pasaje dice, pastor, ¿pero qué? O sea que Dios sabía
que Sansón iba a tomar esa mala decisión de juntarse con una mujer filistea, considerando, ¿verdad?, que luego esa mujer justamente con engaños y trampas lo iba a vender y lo iba a entregar, pero redondito en la mano de los filisteos. ¿Dios sabía todo eso? Sí. ¿Y por qué no lo impidió? Porque Dios obviamente no necesitaba impedir la decisión que este hombre Sansón había tomado para poder llevar igual adelante sus propósitos de exterminar a los filisteos. Como luego, cuando termina la historia, te das cuenta que así sucedió. ¿Ok? No es que Dios estaba de acuerdo con que Sansón, con que sus hijos se metan con cualquier mujer o con cualquier hombre, pero igual Dios llevó a cabo su propósito a través de la vida de Sansón. Y cuando hablo de propósito me refiero al propósito que Sansón tenía para con Dios, para con la economía del reino de Dios. Ok, Sansón entonces, cuando hablamos de Sansón, el hombre que pudo con un león, no pudo con la lujuria. Léalo por favor, todos los pasajes, te vas a dar cuenta que él andaba buscando siempre se enamoraba y le gustaban las rameras, las prostitutas, las mujeres fáciles, ¿no? El hombre que pudo con un león, porque la Biblia dice que un día se enfrentó con un león, lo agarró como si fuera un cabrito, lo despedazó. El hombre que pudo con un león nunca pudo vencer la lujuria que había en su corazón, la lujuria que había, ¿verdad?, en sus ojos. El campeón de los escenarios públicos nunca, ¿verdad?, pudo ser campeón en su habitación. O sea, el campeón de los escenarios públicos, ¿verdad?, era un perdedor en su habitación, en ese lugar privado donde él y Dios solamente sabían que, aunque la gente de afuera lo aplaudía por sus hazañas, sin embargo en su cuarto me imagino que él se echaría a llorar y experimentaría una tremenda frustración, porque él sabía que no era en sí el campeón que toda la gente allá afuera decía que era. Tantos hombres, tantas mujeres que consiguen logros y aplausos afuera de sus casas, y cuando entran a sus casas se dan cuenta que hay fracaso adentro de su casa cuando tienen éxito en sus empresas, en sus negocios o en sus profesiones. Esa no es la idea de Dios. Ninguna victoria, ningún triunfo, ningún éxito, ¿verdad?, profesional justifica la derrota o la miseria en tu familia. Sansón entonces podría tipificar a todos aquellos que menosprecian al enemigo de sus almas. Entiendo. Lea por favor toda la historia de Sansón. Yo estoy tratando, ¿verdad?, de comprimir toda la historia, pero que le quede la esencia. ¿Por qué digo esto? De que Sansón podría tipificar a todos aquellos que menosprecian al enemigo de sus almas. Claro, porque vemos que Sansón siempre estuvo jugando, siempre estuvo pisando terrenos prohibidos, terrenos del enemigo, el pecado. Cuando nosotros pisamos el pecado, cuando nosotros nos acercamos demasiado al pecado y coqueteamos con el pecado, estamos actuando, ¿verdad?, tontamente. Estamos actuando como el diablo quiere que actuemos, porque, hermano querido, usted no puede jugar con fuego y no quemarse. No podemos, ¿verdad?, jugar con fuego y no quemarnos. Así que Sansón tipifica, por eso digo, a todos aquellos que menosprecian al enemigo de sus almas, en este caso Satanás, ¿no? Porque si Jesús mismo dijo que Satanás era el más astuto, debe de haber tenido razones justificadas para hacerlo. ¿Cómo podemos, ¿verdad?, darle ventaja a un enemigo que sabemos que es muy astuto? Sin embargo, muchas veces nosotros se lo damos. El pueblo de los filisteos, enemigo del pueblo de Dios, elaboró entonces una estrategia para dar muerte a Sansón, aquel hombre a quien Dios trajo a este mundo sobrenaturalmente para cumplir con una misión: destruir a los filisteos. ¿Sabe una cosa? Quiero que guarde y esta palabra, ¿verdad?, Dios lo pueda sellar en su espíritu. Usted y yo, ¿verdad?, fuimos escogidos no para usar a Dios, sino más bien para permitir que Dios nos use a nosotros. Cuando yo entendí esto que le estoy compartiendo, fui capaz de dejar mi carrera para, obviamente, lanzarme a servir a Dios y comenzar una nueva vida en todo sentido. Para elaborar, dicho sea de paso, aclaro, no estoy diciendo que usted haga lo mismo. ¿Ok? Mañana tengo, ¿verdad?, una lista de puros desocupados en la iglesia. No estoy diciendo eso, pero sí lo que estoy tratando de decir es de que seguir a Cristo algo te va a costar, algo te va a costar. Ahora, para elaborar una estrategia, los filisteos primero tenían que conocer cuáles eran las debilidades de Sansón. Es lo que el mismo diablo hace el día de hoy. Para elaborar una estrategia en contra de su vida y en contra de la mía, primeramente tiene que conocer cuáles son tus debilidades y las mías. Obviamente, no, pues a menos que no la conozca,
Satanás nunca tendría ventaja sobre nosotros. Ahora, Satanás usará nuestras debilidades para ir en contra. Escúcheme, esto es poderoso también, si es que lo entiende en su espíritu, obviamente. Satanás usará nuestras debilidades para ir en contra, no tanto de la vida suya y de la vida mía, sino sobre todo para ir en contra del propósito al cual usted está ligado desde el vientre de su madre. Y es más, desde antes que usted fuera concebido en el vientre de su madre, ¿sí? Porque Dios te escogió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dios ya le había asignado a tu vida propósito, una razón por la cual venir a este mundo. Una razón que va más allá de tus intereses personales, dicho sea de paso. Ahora Satanás usará entonces nuestras debilidades para ir en contra no de tu vida, sino del propósito por el cual estás con vida. Y por eso que Satanás a través de los filisteos trató por todos los medios, ¿verdad?, de usar las debilidades de Sansón para matarlo a Sansón. Pero en realidad Sansón no era tanto su preocupación, sino el propósito que él cargaba. Lo que Dios había puesto sobre sus hombros, la responsabilidad ¿verdad?, que Dios había puesto sobre sus hombros. Ser él el hombre para ese tiempo, ser él el hombre para ese momento, ser él el hombre, el instrumento que en manos de Dios pueda traer, ¿verdad?, un alto a toda la maldad de los filisteos. Pero por no entenderlo, obviamente se perdió, o mejor dicho, casi aborta, obviamente, ese propósito de Dios en su vida. Y digo casi porque si tú lees toda la historia, te vas a dar cuenta que aun cuando él estuvo ciego y ya sin fuerzas por causa del pecado, el Espíritu de Dios lo dejó. ¿Y qué podemos hacer, verdad, sin el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Somos comunes y corrientes como cualquier otro hombre, ¿verdad?, expuestos en nuestra debilidad a cualquier tentación. Pero gracias damos a Dios, porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, y mientras Él more dentro de nosotros y nosotros tengamos oídos para el Espíritu de Dios, siempre nosotros estaremos un paso adelante de cualquier estrategia del enemigo o que el enemigo quiera poner para hacerte caer y de esa manera abortar el propósito que Dios tiene para tu vida. Voy terminando con esto. Sansón no nació entonces para entrar en los récords Guinness por su gran fuerza. Usted tampoco nació para entrar a los récords Guinness. Más si entraras a los récords Guinness por ser el hombre más fuerte del mundo o del Perú, yo te hago una pregunta. ¿De qué serviría que seas el hombre más fuerte del Perú y pases a los récords Guinness si tu nombre no está anotado en el libro de la vida? Y el día que mueras pasarás de los récords Guinness de frente al infierno, sin pena ni gloria, sin premios ni triunfos, y lo peor de todo, será por toda la eternidad. Moisés no nació para que le den likes. Hoy día, días atrás, veía que hay un peruano que está concursando en el rostro más bello del mundo, creo, no me acuerdo, ¿verdad? Y que le ha ganado a Brad Pitt, dice en like creo que se le dice. La verdad que muchas terminologías no manejo muy bien de estas épocas, ¿no? Y eso que no soy de mucho para atrás. Pero Moisés, cuando nace, la Biblia dice que era un niño hermoso. Era un niño hermoso. Y cuando creció, obviamente era un joven hermoso, lindo, ¿no? Sin embargo, Moisés entendió que él no había nacido para que le den likes por su cara bonita. Por eso que en el libro de Hebreos, y permítanme que lo lea, no estaba en mis apuntes, pero me parece conveniente hacerlo. Dice, por la fe, verso 24, Hebreos 11:24, por la fe, 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, habiendo vivido en la casa de la hija de Faraón como un chico, de nivel, con toda la mano, sin embargo, cuando fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo le hago una pregunta en esta noche. ¿A cuántos hombres o mujeres conoce hoy en día que vayan a cualquier congregación cristiana que están escogiendo
el ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿A cuántas personas? Pero ¿y por qué pudo hacer estas cosas Moisés? Bueno, verso siguiente 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿A cuántos cristianos conoce usted hoy en día que le parezca, verdad, cosas de mayor valor, las cosas que Dios nos ofrece, que las cosas que el mundo nos ofrece? De repente mucha gente dice, no, pastor, yo sí valoro mucho las cosas de Dios, pero en la práctica yo veo que tu inclinación más grande es conseguir cosas de este mundo. Yo te veo haciendo, ¿verdad? Yo veo a tanta gente haciendo tesoros en este mundo. Y dicen, como se llama, que Dios es lo más importante. Y dicen, ¿verdad?, que no quieren nada de este mundo, pero los ves. Entonces, no se trata de lo que decimos, se trata de lo que hacemos, se trata de lo que vivimos. Nuestras decisiones, nuestras prioridades van mostrándole al resto de la gente realmente en lo que creemos, lo que es más importante para nosotros. Tarde o temprano usted escogerá, usted hará su mejor esfuerzo por aquellas cosas por las cuales las cosas que usted cree que son más importantes o de más valor. A esas cosas usted le dará su mejor tiempo, su vida, sus fuerzas, a esas cosas. Aunque usted con su boca diga que hay otras cosas que son más valiosas. Y termino con Esther. No podía pasar por alto a Esthercita. Porque Esther, la Biblia dice, ¿verdad? En Esther capítulo 4, verso 14, la Biblia dice, bueno, que Esther, 4:14. Esther era una muchacha linda, bella, como muchas hermanas de la iglesia del Señor. Es más, no como algunas. En realidad, para ser honestos, como todas. ¿Por qué? Porque Dios nunca hizo ninguna chica fea, ningún chico feo. Pastor, pero ¿y cómo ella es diferente? Tú lo has dicho. Ella no es fea ni más bonita. Somos diferentes. Ese es el criterio que Dios tiene, ¿verdad?, cuando habla de cada uno de nosotros. No dice el más bonito, la más bonita. No. O sea, somos diferentes. Somos únicos, irrepetibles. Ahora, esta muchacha nació en un tiempo bastante difícil, donde Israel estaba a punto, ¿verdad?, de perecer como pueblo a causa de un villano, ¿sí?, que en ese tiempo se levanta y arma una conspiración para, valiéndose de argucias, usar el mismo sello del rey para destruir a los judíos. Entonces, pero paralelamente vemos que Esther, de haber sido una chica sin oportunidad, según la opinión pública, porque era una chica pobre, y ella concursa en un reinado de belleza para ser la esposa del rey Asuero, y entonces vemos cómo ella halla gracia delante del rey Asuero y se convierte en la esposa del rey. Obviamente, de ser una chica sin influencia, ahora se convierte en la mujer más influyente del imperio persa de ese entonces. Entonces, claro, el primo Mardoqueo le dice las siguientes palabras. ¿Podemos ponerlo inclusive desde el verso 13, por favor? Ok, el verso 13 dice, entonces dijo Mardoqueo, su primo, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, de alguna otra parte para los judíos, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, en otras palabras le estaba diciendo, mira, tienes el gran privilegio de que ya que estás arriba, puedas actuar como intercesora entre el rey y entre el pueblo judío, para que a través del rey puedas salvar a los judíos. Porque si te quedas con la bocota callada, perdónenme la expresión un poco chusca o tosca, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Claro, Dios quería llevar a cabo sus planes a través de Esther, pero si ella callaba, Dios no se hacía problema. Sus planes igual iban a ser llevados adelante, solamente que lo haría a través de otra persona. Por eso quiero animarte antes de ir terminando y hacer una oración. No te sientas muy exquisito. No te sientas muy exquisito, ¿verdad? Si tú sabes que eres el hombre o la mujer a través del cual Dios quiere hacer algo. Porque si en algún momento tú te haces el engreído, déjame decirte con toda franqueza, ¿verdad? Dios no tiene ningún problema
porque Dios no te va a esperar a que te animes a hacer la voluntad de Dios. Dios se va a conseguir otra persona mejor, de corazón, más obediente, y sus planes igual van a llevarse adelante contigo o sin ti. Así que te animo que más bien dejes que Dios lleve adelante sus planes contigo antes que te pierdas la bendición. Y le dice para terminar: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sí? Dios mío, Señor. Vamos a dejarlo hasta allí. Probablemente de repente vamos a tener una segunda parte de esto, pero me gustaría quedarme allí. Solamente quiero animarle en el nombre de Jesús para que podamos considerar los principios que Dios le haya hablado a través de este pasaje. En una guerra lo que nos da ventaja no es la cantidad de soldados que tenemos, sino el hecho de conocer las debilidades de nuestro oponente y cuáles son nuestras fortalezas. Nunca se olvide de esto. David no derribó al gigante Goliat porque haya sido más grande que él. David era pequeño. ¿Y por qué lo derribó al gigante Goliat? Porque David fue más astuto que Goliat. Porque mientras Goliat pensaba que iba a pelear cuerpo a cuerpo con David, David lo trajo a sus terrenos. Hizo que este enorme gigante se acercara y obviamente como él era un hondero, y dicen por ahí los historiadores que los honderos en esas épocas eran la parte militar más importante de un ejército. ¿Por qué? Porque podían matar a un soldado rival con una honda desde una distancia o a una distancia de 180 metros. Dicen algunos que investigan un poquito más estas cosas, estos detalles, que la honda con la que, o sea, la piedra con la que mató David a Goliat debe haber ido a una velocidad aproximada, ¿verdad?, muy parecida a la velocidad de una bala calibre 45. En otras palabras, era imposible que no muriera Goliat. ¿Por qué? Porque David, en lugar de ser fuerte físicamente, fue astuto como hombre y no pisó el terreno del enemigo, sino más bien trajo al enemigo a sus terrenos para ponerlo a merced de su habilidad. No había posibilidad de que falle. Hermanos amados, si nosotros le pedimos a Dios en esta tarde, en esta noche, que nos ayude a ser astutos, sé, ¿verdad?, que Dios oirá nuestra oración, porque astucia es una de las cosas que vamos a necesitar mucho, mucho en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Dios, que nos guía, Señor, a toda verdad. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a ser astutos como la serpiente, pero mansos también como la paloma. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a considerar nuestro mundo interior. Señor, ayúdanos a trabajar, Dios, y a dejar que tú nos equipes en nuestro mundo interior, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, Dios, para que nosotros nunca estemos, Dios, a merced del enemigo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres espirituales para que podamos tener la habilidad sobrenatural de discernir cuando estamos delante de una trampa que el enemigo nos ha puesto, sobre todo no tanto para matarnos a nosotros, sino para impedir que el propósito por el cual tú nos trajiste a este mundo se cumpla, Dios. Y obviamente, Señor querido, eso sería una tragedia. Padre, gracias te damos, Dios, una vez más, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Un gusto poder haber estado con cada uno de ustedes. Me atreví a venir a pesar de que tengo los ojitos hinchados. Ayer tuve un percance con unos antiinflamatorios. Pero bueno, yo le decía a mi esposa, porque mis hijos me decían, ¿verdad?, ¿vas a ir igual? Sí, voy a ir igual. Porque total, esto no es un concurso de belleza. Sí, vengo a predicar la palabra y se entiende que la idea no es que usted me mire a mí, sino que usted mire y sobre todo oiga a Dios a través de lo que acabamos de hablar. Queremos mandar un saludo lindo, fraterno a todos nuestros hermanos que nos están viendo en diferentes partes del mundo y en especial a los hermanos Martín, Karina, que están allá por Trujillo, con toda la familia y se reúnen los jueves, los martes y los domingos también para escuchar la palabra de Dios. Hermanos amados,
Este día, domingo que viene, nos vemos 10 de la mañana con toda la familia. Por favor, anime a sus amistades, a sus familiares para sintonizarnos a las 10 en punto. Vamos a escuchar palabra de Dios. Y los días martes, 8 de la noche, igualmente. Que el Señor les bendiga, que tengan un jueves maravilloso. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones. ¿Qué tal, iglesia? Qué increíble palabra que acabamos de escuchar de parte de Dios. Ahora le brindaremos los siguientes anuncios de esta semana. Frente a esta situación, tal vez no podamos reunirnos físicamente, pero entendemos que tenemos las siguientes responsabilidades como iglesia. Puedes seguir depositando tus diezmos y ofrendas a través de una cuenta BCP. Y si quieres quedarte en casa, puedes hacerlo mediante una cuenta interbancaria. Te animo, iglesia, a que nos sigas sintonizando en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como Cita con la Vida Perú. Además, te recuerdo que todos los martes tenemos nuestro podcast Fe en tiempos de crisis. No te podés perder nuestras reuniones online los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Iglesia, queremos que sepas que estamos con ustedes. Por eso pueden dejarnos su petición de oración o consejería a través de la página de Facebook. Les animo a que puedan seguir en comunión y unidad espiritual. Estamos para servirles.